Hay noticias de Venezuela importantes esta semana, Pedro, porque se ha fomentado un diálogo por parte del secretario general de la UNASUR, el expresidente colombiano Ernesto Samper, en el que toman parte, en el equipo que está patrocinando el diálogo, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno socialista español, Leonel Fernández, expresidente dominicano, y Martín Torrijos, expresidente panameño. Se había invitado al Vaticano a formar parte de este diálogo y el cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado Vaticano, envió una carta a Venezuela el pasado 12 de agosto, donde además él dice que pues, lo que están esperando es que se envíe una carta oficial a su vez al Vaticano para que se pueda poner en marcha el diálogo con la participación del Papa Francisco, o por lo menos del Estado Vaticano. También se confirmó en las últimas horas que ha habido un par de encuentros facilitadores entre el gobierno y la oposición. ¿Va esto hacia alguna parte? ¿Tiene posibilidades este diálogo de llegar a buen puerto o no? Mira, sin lugar a duda, yo creo que la solución de Venezuela pasa por el diálogo. Ahora, no todo diálogo va a dar una solución. Yo creo que lo importante aquí es que entendamos que hay condiciones mínimas para sentarse dos lados que se tienen que cumplir. Y ninguna de esas condiciones está dada. El secretario general de UNASUR hoy en día no tiene ni siquiera un mandato de UNASUR para lo que está haciendo. No es capaz de reunir él a los propios cancilleres de UNASUR para validar el mandato de su gestión. Lo más importante es que después de meses de estar Zapatero ahí sin ningún resultado, aparece una carta ayer del 12 de agosto. Una carta que, si fuera importante, se hubiera hecho a conocer en su momento. De hace más de un mes. Hace más de un mes. Es una carta que quien entienda del lenguaje de la Iglesia Católica y quien sepa que quien la firma conoce a Venezuela perfectamente bien, porque antes de ser secretario de Estado del Vaticano, el número 2 del Vaticano, y un poderosísimo secretario de Estado, fue nuncio apostólico en Venezuela por 4 años. Entonces, este no es un desconocedor de la situación de Venezuela. Esta carta la lees derecho, de lado o al revés. Está poniendo condiciones bastante claras de la forma que la Iglesia se va a meter en un diálogo. Condiciones que no se han creado, que no las puede crear alguien con el descrédito de Ernesto Samper, y que sería bastante irónico encontrarnos un día al presidente Rodríguez Zapatero y a un representante del Vaticano sentados en una misma mesa. Cualquiera que conozca la relación de Zapatero con la Iglesia durante sus 8 años de presidencia, en su presidencia de España, dirá, esto es más incompatible, habría que haber un diálogo, una mesa de diálogo entre Zapatero y el representante del Vaticano primero, para después sentarse ellos frente a las demás partes. Yo creo que esto es una manipulación terrible en una situación en la que el país ya no aguanta esta jugarreta, en que Zapatero lo que ha estado es comprando tiempo para demorar una solución electoral, constitucional, pacífica y democrática, como era el referendo revocatorio, y lo que está haciendo es un juego de atarrado. Al mismo tiempo, Zapatero lo que está tratando de evitar, ayudando al gobierno, que definitivamente es a quien él representa, a evitar que el secretario general Almagro continúe el camino que marca la Carta Democrática. El diálogo falso está bloqueando una discusión mucho más seria. Todo lo que el secretario general planteó en su reporte en junio de este año se ha agravado. Es decir, todas sus preocupaciones se han confirmado. El abuso, la represión, es decir, en la presencia de Zapatero solamente ha generado un agravamiento de la posición en Venezuela. Él ha sido una especie de mampara, de tapadera para represión. Hay muchos más presos políticos, hay mucho más abuso. La situación humanitaria es mucho peor. El prospecto de una salida pacífica es mucho menor. Eso es lo que Samper y Zapatero han hecho. Esa es mi preocupación, que queriendo salir por la vía de diálogo, evitando la violencia, lo que está haciendo Zapatero es creando las condiciones para que esto termine de una manera violenta. Y esto es un absurdo. Y esto yo creo que la utilización, nuevamente, de esta carta, cuando está colapsando el diálogo, cuando nadie cree, salir y decir, aquí está, el Vaticano va a participar en esto. Yo no creo que le guste al Vaticano, porque en esta carta está muy claro que esta es una institución que no quiere que la manoseen. Y a mí me da la impresión que Ernesto Samper, con una reputación nefasta,
y el señor Zapatero, con una pésima relación con la Iglesia Católica, no deberían estar manipulando a la Iglesia de la mayoría de los venezolanos. Dolly Toribio. A mí en general me genera muchas dudas que la Iglesia actúe mediadora en cualquier conflicto político. Es decir, son dos instituciones que siempre se han mantenido, bueno, siempre no, en el último siglo se han mantenido separadas en la historia contemporánea y no sé si conviene volver a mezclarlas. En general, también digo que yo me mantengo bastante escéptica ante cualquier papel mediador, tampoco creo en estas mediaciones de los expresidentes y no solo de Zapatero, porque para mí hay más un componente de ego ahí que de voluntad real de solucionar las cosas. La pregunta es, entonces, porque evidentemente, como dice Pedro, tiene que haber un diálogo y el diálogo es la única manera de solucionar las cosas y el diálogo no es sencillo porque el gobierno de Maduro no está poniendo nada de su parte. Esa sería la única parte positiva que yo veo de la carta o de toda esta noticia que sale a la luz, que por un lado esta carta hace que se reconozca la oposición o que se dé cierto reconocimiento a la oposición ante los ojos del mundo por el papel del Vaticano y en segundo que le quita las excusas a toda la gente que está poniendo obstáculos al diálogo. Dice, bueno, no, hasta el Vaticano dice que esto es posible. El problema es quién podría hacer la mediación si no, ya que estamos viendo que todas estas cosas no resultan. ¿Qué institución internacional podría ocuparse de plantear una mediación en el diálogo cuando sabemos que ni siquiera grandes instituciones internacionales como Naciones Unidas han intentado mediar en conflictos históricos como en Oriente Próximo y tampoco lo han logrado? Es decir, no es fácil la solución, pero yo insisto, yo siempre me mantengo un poco cauta cuando la Iglesia intenta mediar en asuntos que son estrictamente políticos. Xavier Vila. Pero medió con Cuba, ¿no? Y funcionó, más o menos. Es decir que... Entre Estados Unidos y Cuba. Sí. El Papa ayudó. Pero fue un papel muchísimo menos de lo que se vende. Muchísimo menos. Es muy simbólico y fue muy importante y creo que hubo el interés de darle el rol, pero no fue tan importante. Fue más como la bendición, sí, nunca mejor dicho, de la Iglesia Católica, ¿cierto? Bueno, eso es de acuerdo. Es que cuando hablamos de diálogo y de conflictos de este tipo, que esto vale para muchas partes, si ponemos condiciones para dialogar es muy difícil. Todo el mundo tiene desde su rincón cuentas pendientes, cosas que no le gustan. Pero las condiciones son sencillas. Tenemos que acordar quiénes son los mediadores. ¿Okay? Bueno, tenemos que aceptarlos. Ambas sí, partes tienen que escoger los mediaciones. Sí, es una condición mínima. Es el tipo de condición que estamos de hablando. acuerdo, No estamos de hablando acuerdo. de... Sí, para empezar. Bueno, pero es distinto negociar quién va a negociar, valga la redundancia, que poner problemas a quien la parte de delante pone para negociar. Sí, claro. Por ejemplo, lo que digo con esto es que en este tipo de conflictos son tan complicados y están tan enconados que solo a través de la generosidad esto se supera. Esto es como los conflictos armados en distintas partes del mundo, donde gente que tiene familiares muertos por ataques terroristas debe, vamos a decirlo así, perdonar a los ejecutores. Es muy difícil, pero solo a través de ese camino de espinas se superan estas situaciones y se llega a una resolución. A ver, déjame, para terminar. Aquí hay un problema que lo conocemos todos, lo discutimos, creo que una vez a la semana en este programa se discute, desde hace muchísimo tiempo. Aquí hay un grupo de la población que pide ejercer sus derechos constitucionales y un grupo, que es el gobierno, que viola la Constitución. Entonces, inclusive el diálogo es difícil, porque no se sabe qué es lo que uno está pidiendo. Que la oposición ceda sus derechos constitucionales de pedir un revocatorio, eso se va a ceder, esa es la negociación. O que el gobierno cumpla con la Constitución, que es su obligación. No debería haber ni diálogo. Esto debería decir simplemente de alguna fuerza que la gente le diga, mire, señores, ustedes están agravando la situación, ustedes como gobierno están exacerbando los ánimos en esta población y eso no es sujeto de una negociación y un diálogo entre dos partes. Eso tendría que venir la comunidad afuera y tratar de forzar que eso tampoco está ocurriendo.